Primero, en Uruguay las naciones indígenas como tales desaparecieron temprano. Y eso es porque nuestras naciones indígenas quedaron encerradas dentro de lo que generalmente se conoce como un espacio de fronteras. Mientras, por ejemplo, los pampas, que se retiraron hacia el sur de lo que ahora es Argentina, o los apaches tenían un escenario, un ecosistema crecientemente hostil, pero hacia el que se podían replegar. Nuestras naciones quedaron encerradas entre la avanzada colonial portuguesa y la española, que después fuimos nosotros, en tanto Uruguay, y desaparecieron como tales bastante antes. Las parcialidades chaná se vincularon mucho con este territorio, particularmente del departamento de Soriano, porque se establecieron en todo lo que es el litoral del río Uruguay y el delta y las islas del río Negro. Tenían justamente un dominio del agua como medio de transporte y establecieron sus espacios de habitación en todas esas regiones. Una de las tradiciones en las que nos dejaron los pueblos chaná en cuanto a la navegación del río, de nuestras aguas, y también la conservación de lo que son nuestras costas. Hoy en día son puntos muy importantes, tanto turísticos, para ir, pasar, compartir, como también a nivel comercial y de subsistencia de las familias locales que se dedican a la pesca, que tienen sus puntos en los campamentos, como le llamamos nosotros, dentro de los montes. Podría decirte que sus viviendas, por ejemplo, eran a través de hechas en paja, tanto paredes como techos, porque en la zona que se manejaban eran los elementos que tenían para construir las viviendas, y eran espacios comunales, es decir, dentro de una vivienda vivían más de una familia. Por poner un ejemplo muy parecido a lo que pasa en la sociedad indígena en Perú, comparten espacios muy grandes, varias familias, y bueno, era un poco la forma de habitar en territorio. Por eso la gran importancia, y creo que en la mayoría de los pueblos indígenas o originarios, la importancia de los elementos de la naturaleza, ¿no? Esa gran importancia de lo que es el agua, el respeto, el consumo, el hábitat, la biodiversidad, que es lo que los alimentaba. Desde hace años se trabaja con mucha intensidad en arqueología y eso pone de relieve una cuestión. Cuando utilizamos fuentes históricas nos olvidamos que fuentes históricas tenemos solo para el último medio milenio, mientras que hay por lo menos 10 milenios hacia atrás que solo se pueden conocer con recursos de arqueología. Todo lo que conocemos es a través de los yacimientos arqueológicos que fueron detectados y estudiados por Maeso, su señora, Leila Tuya de Maeso, que fue a través de ese museo y que realmente ellos dos, en el año 1950 aproximadamente, y algunas veces antes, como aficionados nomás, todavía ni siquiera existía la carrera de arqueología, y ellos iban y extrajeron mucho material, mucha cerámica, mucho hueso y muchos instrumentos que en su momento no se sabía exactamente qué eran. Muy importante el lugar donde estamos, justamente por el tema que estamos tratando, el tema Chanay. Y muy importante lo que vamos a poder apreciar, o apreciamos, que son los cacharros, que son las lanzas, todo materiales muy importantes encontrados en las orillas del Río Negro. Se destacan justamente la forma de los cacharros encontrados. Comúnmente son en miniaturas, lanzas, piedras, boleadoras, morteros, todo en miniaturas. Acá, como te decía, está todo detallado, ¿no? Todo lo que ellos hacían, ¿verdad? Y lo que encontró, todos los materiales que él encontraba, y dejarlo acá en Villa Soriano, porque es de la villa. La verdad que para nosotros es muy importante ver todo esto, que vaya si es reliquia, ¿no? Que sí es muy importante. Porque el mismo barro que está hoy en día, que hay personas que son artesanas y gente que le gusta la tarea manual, siguen haciendo esas piezas. Estas piecitas son encontradas en las costas de Río Negro. Cuando baja el río,
aparece. Sí. Y traté de rescatar un poco la historia anterior a la fundación de Villa Soriano. A los indígenas que estaban acá, asentados acá, que hacían cosas, que había personas que hacían cosas, y que hay vestigio todavía de ellos. Entonces me gustó esa parte para poder rescatar realmente las raíces de Villa Soriano. Vamos a hacer un cuenco, un cuenquito. Lo vamos golpeando y girándolo. Vamos a hacer algo sencillito. Las mujeres y los niños hacían esto mientras los hombres salían a cazar. Primero lo dejaban secar y después los ponían al costado del fuego y lo iban cocinándolo, que la cerámica se cociera, que quedara pronta para poderla usar. De los huesitos a ese era para hacerle los dibujitos para adornar la pieza, ¿no? Por ejemplo, le hacen así, ¿no? Hace distintas las marcas, ¿eh? Voy y busco en el río, sí. Cuanto más baja el río, mejor. Pero si no hay, acá Villa Soriano estamos sobre arcilla. Haces un pozo enseguida encontrás. Después esto se deja hasta mañana, por ejemplo, que se oree y se le pasa la piedra. Lo poroso, le cierra los poros y queda lisita y brillosa. Queda con brillo. Le van agregando así y lo van sumando para enaltarlo. Esto se llama itaizá. Parece un trompito, pero no es un trompito. Esto era la aguja de ellos. Unían los cueros uno con otro, haciéndole un cajito y pasaban los tiras de tiento, iban haciendo esto en los agujeros, en agujero y agujero. Esta es una funeraria. En esta pieza se llevaban la ceniza del cacique o algo. Estas cosas ellos, cada vez que ellos se cambiaban de lugar, lo llevaban con ellos. Esto es una ollita, es chiquita, había más grande, eran grandes, eran ollas, de acá la colgaban. Esa era una pieza de ritual, era un hornito que acá colocaban yuyito, lo prendían cuando hacían los rituales, el cacique o el doctor o no sé quién sería, el que era el principal que hacía el ritual, era el que se ponía adelante de él. Esta es una olla, esto sí te digo, es una olla hecha con todos estos detalles, es con la uña. Esto es un vaso de ritual. Esta botellita guardaban los yuyitos acá para ponerle ahí acá. Y este es el vaso cotidiano de todos los días. Y esta es muy famosa también. Es un platito con forma de pájaro, con forma de palomita, de pajarito. Este es un plato de 8 puntas. Particularmente, yo soy arqueólogo, entonces venimos desde una disciplina que justamente trabaja con eso, trabaja en intentar recuperar desde los vestigios materiales que estas comunidades dejaron, tratar de recuperar esa memoria, y sobre todo una memoria que viene desde hace muchos años atrás, que tiene una profundidad histórica importante y que justamente esa invisibilización que tenía a partir de las investigaciones y la generación de conocimiento asociado a esos grupos, trata de traer de alguna manera esa memoria de nuevo, poner en valor esos grupos, ponerlos en el lugar que le corresponden como formadores de la identidad
nacional. Entonces, bueno, la arqueología en ese sentido aporta desde ahí, desde recuperar, desde una materialidad que son todos los objetos y todas las cosas que dejaron estos grupos, bueno, recuperar esa memoria histórica y situar estos grupos en el lugar que le corresponde en ese mosaico que es la identidad uruguaya. Pero también la gente de antropología biológica que ha puesto sobre la mesa, señores, muchos uruguayos tenemos ancestros indígenas. Cuando se hablaba de la Suiza de América, había una cuestión incluso hasta de orgullo de no contar con parcialidades indígenas en el territorio. Entonces, bueno, creo que esa construcción de país viene desde ahí, desde esa implantación de ese modelo económico y social para el cual estas parcialidades eran un impedimento. En el año pasado, en el 2023, hicimos una campaña bastante importante para promover la autoidentificación en el censo nacional, entendiendo que el censo se da cada 10 años o más. El papá de mi madre tiene raíces indígenas. Tengo ascendencia indígena de parte de mis abuelos. Mi bisabuela era hija de charrúas, vivía en Batoví. Mi bisabuela materna, ¿a quién conocí? Y que la gente pudiera autoidentificarse, que supieran que lo podían hacer, que estaba esa pregunta en el censo y que mostrar una realidad que es nuestra trama social realmente y que muchas veces las personas no lo dicen, que tienen identidad indígena por miedo mismo en un principio a la muerte y después a ser humillados o mal vistos, ¿no? Mis antepasados lo único que veíamos era que nos decían chinita, o nos decían negrita, o nos decían coreana. Entonces uno empieza a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué nos dicen esos motes o esos apodos? Pero nunca supimos si éramos chaná, charrúa, ni guaraníes, ni nada. Solamente cuando uno se profundiza en ese estudio, que bueno, desde que empezó a surgir este movimiento del Grupo Santo Domingo Soriano, empezamos a buscar los motivos, los por qué. ¿Por qué somos así? ¿Por qué pensamos así? ¿Por qué sentimos así? Las investigaciones arqueológicas también no solo trabajan por ejemplo, en excavar un sitio, sino que también se utilizan otro montón de fuentes asociadas, como pueden ser documentos, y eso son una fuente de información interesante. Después, con el debido tamiz y el debido análisis y el debido entrecruzamiento con la cultura material que se puede registrar, es una fuente de información importante. Y después el contacto con, por ejemplo, descendientes, el contacto con gente que puede dar testimonios orales y que siempre se contraponen con esa materialidad que busca la arqueología y que se intenta probar, en el sentido de prueba, desde ahí. En términos de fuentes orales hay una discusión al respecto. En lo que yo tiendo a ver, no encuentro un modo de validar estas tradiciones que actualmente se utilizan, se comentan, se consideran con lo que la documentación dice. En ocasiones lo que me ha parecido es que se produjo un fenómeno de este tipo. Por ejemplo, en 1960 un historiador que se llamaba Costa y Lara publicó un gran libro titulado La Guerra de los Charrúas. Ese libro tuvo mucha difusión en su momento. Y como Uruguay, afortunadamente, es un país de lectores, eso fue leído por mucha gente. Pero luego eso fue contado por mucha gente. Yo leí que en Acosta y Lara está publicado el magnífico diario de una expedición contra los charrúas del año 1749, pero estoy de recorrida en el campo, no cito la fuente. Es como dice Blas Jaime cuando pisó tierra el muelle de Santo Domingo Soriano, dijo: esta es mi tierra, yo estuve aquí. Él lo siente como un fervor natural, que lo siente en su espíritu, y nosotros cuando estamos allí
también sentimos que esa es nuestra tierra, que ese es nuestro suelo, nos sentimos como parte de eso. Mucha gente cree que yo nací allí. No, nada que ver. Solamente por el amor y por el querer renacer esa población, quisimos que se reconociera este antiguo pueblo como parte de nuestro patrimonio cultural y sobre todo esencialmente indígena, ¿verdad? Se está buscando rescatar esa memoria. Por ponerte un ejemplo, en el escudo del departamento de Soriano. El escudo tiene una plumaria en la parte de arriba que representa, una de ellas representa las parcialidades chaná. Se ha intentado rescatar de alguna manera esa memoria, y si uno escarba un poquito por ahí, siempre encuentra alguna referencia a esa cultura chaná que fue particularmente importante en esta región. Muchas de esas cosas parecen estarse recuperando y todavía, probablemente merced a la inteligencia artificial, puedan recuperarse otras muchas. Pero uno muy importante es qué ceguera la de una sociedad que pierde unos legados de esta importancia de una gente que, tanto como nosotros, pero seguramente diferente que nosotros, entendió y vivió en este territorio durante un lapso muy prolongado. Adentrando en los conocimientos guaraníticos, porque creo que esa es la esencia realmente del Uruguay y que es lo que somos hoy, prácticamente toda América, ¿no? Es el origen y es la paz del Uruguay. Sepe Irai namar sepe Eugenio tindere Eugenio tindere Eugenio tindere Guamanchala sepe Itsepe, upitsepe, Irai namar sepe, Eugenio tindere, Eugenio tindere, Eugenio tindere, Guamanchala, Eugenio tindere, Eugenio tindere, Eugenio tindere, Guamanchala.